En Poppy Playtime comenzamos con Chamba. Somos un antiguo empleado cuya misión es investigar lo ocurrido en una fábrica de juguetes, o eso es lo que nos quieren hacer creer. Lo que sabemos no es mucho, solo que la fábrica lleva tiempo abandonada y conforme vamos avanzando nos enteramos que ahí se llevaban a cabo experimentos bastante turbios. Experimentos no solo con la creación de juguetes y chingaderas con vida, sino con los mismos empleados e incluso con niños. Esto nos lleva a cuestionarnos todo, desde la chamba, los experimentos e incluso si nosotros mismos somos un experimento más. Eso si todo es parte de una manipulación en un gran plan del prototipo para poder al fin salir de la fábrica. Hoy les hablaré de este tema explicando la historia de Poppy Playtime, lo que se sabe de la fábrica, qué cosas y experimentos hacían ahí, en qué momento comenzaron con todo esto, quiénes fueron los que escaparon, quiénes fueron transformados en Chuckies, cuál era su historia cuando estaban vivos y cómo es que terminaron ahí, entre muchas cosas más. Así que, bienvenidos al canal de Brillogen. Como mencioné, el juego comienza con nosotros, el jugador, encarnando a un ex empleado de la empresa Playtime Company. Él se encuentra en las abandonadas instalaciones y el motivo de su regreso después de 10 años es para encontrar a sus desaparecidos compañeros de trabajo. Pues recibió una carta anónima que le invitaba a regresar a la fábrica con una imagen de una amapola gigante, la cual es la ubicación que él debe encontrar. La nota recibida dice: todavía están aquí. La única información conocida sobre el jugador es que anteriormente era empleado de la compañía, pero dejó su trabajo antes de que ocurriera el evento conocido como la Hora de la Alegría. Esto lo sabemos debido a un audio de un orador desconocido, el cual dice: Your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up. 8/8/1995. You were supposed to be here. Why weren't you here? You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. You have no right to be here. 8/8/1995. Es debido a la poca información que tenemos que se han dado múltiples teorías como que el motivo del regreso de este personaje es más por la culpa de lo que hizo, ya que parece tuvo un papel en la creación de los experimentos, lo cual le ocasiona bastante remordimiento, de ahí que tiene más el instinto de huir que de luchar, y solo se defiende como si no quisiera dañar a los experimentos. Todo apunta a que los sucesos del episodio 1 guardan dicho simbolismo, debido a que una vez que tenemos la mochila y avanzamos, llegamos al almacén, donde ingresamos unas piezas en la cinta transportadora de la máquina Make a Frames, creando un Cat-B, creación que nos da acceso a otra zona de la fábrica. Momento donde se desatan los horrores de la misma, puesto que nos encontramos con Huggy Wuggy, también conocido como el experimento 1170. Una vez fue un personaje insignia de la compañía, esto después de su creación en 1984. Hasta este punto él aún era un juguete inofensivo, o eso nos quieren hacer creer. Sin embargo, para este entonces aún no se llevaba a cabo la iniciativa de los cuerpos grandes. Dicha iniciativa fue el catalizador que condujo a los experimentos con huérfanos y empleados de Playtime Company. Experimentos que fueron propuestos por Harley Sawyer, o el Doctor. Dicho personaje se acercó a los ejecutivos de la compañía vendiéndoles una solución a los problemas de la empresa. Estos problemas eran la falta de dineros, todo a causa de bajas ventas e incidentes entre empleados. La propuesta de Harley era la creación de juguetes gigantes, como el Huggy Wuggy que nos persigue. Pero esto no terminó ahí, si no, no hubiera chingaderas vivientes persiguiéndonos durante el juego. Junto a la iniciativa de los juguetes gigantes se crearon las estaciones de juego, mismas que son visibles en el capítulo 2 de Poppy Playtime. Dichas estructuras chirrían de colores. ¡Mis ojos! Están llenas de rojo, amarillo y azul, colores que se cree prenden el cerebro. La mayoría también incluyen un parque infantil con toboganes
y las mismas son subterráneas, aún así cuentan con ventanas falsas. Todo esto para que los huérfanos que metían ahí tuvieran una buena salud mental, entre comillas. Todo mientras se les ponían distintas pruebas, pues se les quería criar como trabajadores serviles. Siendo escogido puro huérfano, pues nadie vería por ellos y no tendrían a dónde ir. Si el chamaco en cuestión tenía resultados positivos en las pruebas, eran enviados a la guardería, sitio revelado en el capítulo 3 del juego. Es en este sitio donde los científicos usaban el humo rojo, gas hecho a base de amapolas, usado para dormir a los niños y así poder experimentar con ellos, aunque como efecto secundario tendía a provocar intensas pesadillas y alucinaciones. Dichos efectos los podemos ver bien pues el jugador llega a inhalar dicho humo, lo que le da alucinaciones con los personajes en su versión distorsionada o de pesadilla. Sumado a eso, los experimentos no recordaban quiénes eran, pero sí que lograban recordar lugares y eventos con los que estaban acostumbrados o se sentían seguros. Algo así como el protagonista al llegar al lugar. El caso es que para el 30 de marzo de 1991, a través del liderazgo de Harley, ya se habían creado múltiples experimentos considerados exitosos, como lo es el experimento 1170, el Huggy Wuggy, quien sirvió como seguridad de la fábrica. El experimento 1222, Mommy Longlegs, quien sirvió como el anfitrión de la Game Station. El experimento 1188, o Catlab. Él era el encargado del Playcare. Y Boxy Boo, presumiblemente el experimento 1160, sirvió como último recurso para deshacerse de cualquier empleado de nivel inferior que estuviera al tanto de la iniciativa de los cuerpos grandes. Estos experimentos eran mezcla entre huérfanos y empleados, aunque se dice que algunos empleados se ofrecieron voluntariamente. Y sí, suena muy loco, pero tal es el caso de Thomas Clark, de 59 años, quien fue diagnosticado con cáncer terminal de pulmón. Él era un pediatra de la compañía, pero al ser diagnosticado se unió a la iniciativa de cuerpos grandes o Big Bodies, esto para transferir su mente a un juguete y así poder seguir viviendo. Siendo ahora conocido como el experimento 1199, él se encuentra dentro del juguete de Bron el dinosaurio. Pero así como él se ofreció, muchos otros empleados eran forzados al experimento, ya sea por saber demasiado o por querer revelar las cosas. ¡Sabe demasiado! ¡Hay que ocultarlo! De dichos empleados se comenzaron a notar cambios, pues los que se ofrecían de forma voluntaria eran experimentos más tranquilos y controlables, a diferencia de aquellos que habían sido obligados. Es así como se creó la guía de reubicación, que no es más que una capacitación y reglas a seguir en caso de que los experimentos alguna vez se revelasen. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11:01 am, hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Y así continuaron las cosas hasta que el experimento 1006, mejor conocido como el prototipo, se negó a que esta iniciativa de los cuerpos grandes continuara y comenzó a sabotear el progreso de la compañía y sus experimentos. Él sería el responsable de la Hora de la Alegría, evento que dio inicio a todo el juego, pues fue debido al desmadre que se armó que tuvieron que abandonar la fábrica, dejando tirado todo pues los experimentos ahora tenían el control. Dicho evento ocurrió el 8 de agosto de 1955 a las 10:45 am. Kissy estaba siendo trasladada a Playcare en tren. 15 minutos después, exactamente a las 11 en punto, el prototipo y sus aliados iniciaron una rebelión masiva contra sus opresores. En una cinta mostrada por Poppy, se ve por primera vez a Huggy Wuggy emboscando y atacando a los empleados en el vestíbulo principal. Y presumiblemente fuera de pantalla,
moricionando al científico en Final Log un poco después. A continuación se muestra a Mommy Longlegs acabando con personas en la Game Station, levantándolas y arrojándolas desde una altura letal. También se ve otro empleado de Water Treatment siendo rodeado y posiblemente devorado por una multitud de mini critters sonrientes y mini huggies. Luego la escena pasa a un pasillo de la escuela donde Miss Delight y sus hermanas persiguen a un hombre hasta una de las aulas antes de mostrar a Kissy Missy noqueando a los empleados que la transportan. Luego se muestra a Boxy Boo en un pasillo destrozando a un empleado antes de que se muestre a Catnap en Playcare, el cual aparentemente está buscando sobrevivientes mientras arroja un cuerpo a los escalones de la oficina del consejero. La parte final de la cinta muestra varias localizaciones de los 3 primeros capítulos, entre ellas Make a Frame, Game Station, Playcare y la pasarela que conduce a la Poppy's Room, o a la habitación de Poppy. Todas estas se encuentran llenas de cuerpos. Aunque se envió un aviso de alerta de emergencia para advertir a los trabajadores, casi todos los que estaban dentro de las instalaciones, tanto culpables como inocentes, fueron masacrados por los juguetes de la fábrica. Sus gritos se pueden escuchar en el fondo de las 2 cintas separadas. Los supervivientes restantes, incluida Lady Pearl, se vieron obligados a esconderse mientras intentaban escapar, y se desconoce su destino. La repentina desaparición de todos los empleados provocó el cierre de la compañía, aunque no está claro si alguna vez se inició un tipo de investigación. Se sabe que después de este incidente, Lady Pearl envió especialistas en extracción de recursos, todo para recolectar las piezas de juguete en los pilares del rompecabezas, mientras que el prototipo envió monstruos salvajes como Huggy Wuggy, Mommy Longlegs y Boxy, además de Catnap y Puka Pillar para detenerlos, y usan sus cuerpos para alimentar a los experimentos hambrientos de la fábrica. Finalmente la compañía dejó de enviar especialistas de extracción de recursos, pues se dieron cuenta que estaban alimentando a estas madres, y así fue como la iniciativa de Cuerpos Grandes llegó a su fin. Más tarde los juguetes se refirieron a esta rebelión como la Hora de la Alegría, y los monstruos permanecieron en sus ubicaciones anteriores. Luego los cadaverios de todos los asesinados eran llevados a las partes más profundas de la instalación para ser consumidos por los juguetes como forma de sustento. Con el tiempo, esta fuente de alimento disminuyó, pues se dejaron de enviar recolectores debido al riesgo que esto suponía, lo que llevó a que varios juguetes se enfrentaran entre sí en busca de sustento. Aunque el prototipo no necesita comida para sobrevivir, él comenzó a juntar repuestos y piezas de juguete que los demás dejaban atrás, para revivirlos e insertarlos en su propio cuerpo como si fueran piezas de ensamble. Las cosas fueron así hasta el regreso de un empleado que no estuvo en el momento de la Hora de la Alegría, siendo este el jugador y comenzando ahora sí de lleno los acontecimientos del juego. No se sabe con certeza quién le envió la carta para ir a las instalaciones, y que después de crear al muñeco Cat Bee huir de Huggy Wuggy por las rejillas de ventilación, finalmente nos encontramos con un mural de amapolas. Pasando una puerta abrimos la caja de la mismísima Poppy. Ella es el primer juguete producido por la compañía, esto por allá en los años 1950. Su éxito se basó en que era un juguete capaz de comportarse e interactuar como si fuese un humano real. Es decir, era como una IA hiperchateada. Pero fue debido a sus frases en comerciales donde decía que era una niña de verdad, deja dudas a desde cuando la compañía ya andaba creando juguetes poseídos. Poppy es adorable como una niña de verdad y habla igual que una. Hola, mi nombre es Poppy. Te quiero. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña real, igual que tú. En algún momento antes o durante la Hora de la Alegría, el prototipo la encerró dentro de una vitrina, probablemente llena del Poppy Gas, aunque este detalle se desconoce. El caso es que la vieja terminó ante Poppy Room, esto hasta ser liberada por el jugador. De aquí pasamos a los acontecimientos del episodio 2, donde seguimos a Poppy, quien decide ayudar al jugador a escapar, esto a través de la estación de juego, pero nos encontramos con Mommy Longlegs, también conocida como el experimento 1222 o Maria Payne.
Se trataba de una huérfana que alrededor de 1988 sufrió un incidente. El informe afirma que María tuvo pesadillas violentas después de que se apagaran las luces en Home Sweet Home y Red. Catnap agregó humo al edificio, haciéndola ver un monstruo incoloro, además de volverla extremadamente paranoica. Pero en lugar de culpar a los experimentos, le echaron la culpa a un supuesto bullying que recibía la chamaca de otros huérfanos. Aproximadamente 2 años después, la conciencia de María se utilizó para crear el experimento 1222, mejor conocido como Mommy Long Legs. La razón por la que María se convirtió en mamá piernas largas podría haber sido que sus crisis mentales perturbaban o interferían con las actividades de la guardería. Ella es sumamente hostil y violenta con los científicos, pero muy maternal con los experimentos. Debido a esto, la empresa decidió que la mejor forma de aprovechar su comportamiento hostil era perfecta para guiar y tranquilizar a los niños en su estancia en la Game Station. Todo esto explicaría por qué se llevó a Poppy, pues la vieja quería protegerla. Para recuperar a Poppy, el jugador debe jugar 3 juegos, y en uno, si lo perdemos, el encargado de hacernos la morición es Boone. El segundo juego es de golpear unos mini huggies como el juego de golpe al topo. Aquí debemos empujar a estos bichos antes de que sean capaces de romper los hilos que los atan, mismos que están ahí para evitar que ellos se acercaran demasiado a los niños. El tercer juego es de estatuas, donde somos perseguidos por el perro oruga mutante. De él no encontré historia de fondo, pero dicho juego no podemos ganarlo ya que al final hay una pila de escombros. El hecho de que el jugador aquí no se muricione encabrona a Mommy Long Legs, quien se mete a jugar un juego llamado el escondite. Es aquí que el jugador aprisiona a la vieja loca en un molinillo donde queda atrapada y es apachurrada. Aunque aquí no termina todo, pues sus restos fueron arrastrados por una mano en forma de garra, el prototipo, quien apareció desde una puerta y arrastró el torso hacia la oscuridad. Mientras el jugador llega a la Bahía Cero, encontramos a Poppy y la liberamos. Después ingresamos un código en el tren y agarramos camino. Pero Poppy, al ver que este prota es tan hipercheteado que ya logró huir de 2 experimentos exitosamente, le dice que no pueden perder y a último momento cambia la dirección del tren. ¿Caíste? Según Poppy, ellos juntos son capaces de arreglar las cosas. Antes de que pueda terminar de explicar por qué chingados no pueden salir y regresar después con militares o algo, el sonido de un despertador digital la interrumpe, dejándola solo con el tiempo suficiente para preguntarse qué es. Antes de que se corte el audio, el tren comienza a acelerar a un ritmo alarmante. El jugador intenta utilizar la palanca de emergencia, pero el tren se descarrila y luego se estrella. La visión del jugador se desvanece en la oscuridad, no sin antes ver una señal que dice Play Care. Entonces termina este capítulo. Todo continúa en el capítulo 3. Aquí nos encontramos con Catnap, también conocido como el experimento 1188. Él solía ser Theodore Gamble, un huérfano de solamente 7 años, quien ganó notoriedad entre el personal por su conexión con un amigo imaginario, el cual parecía alentarlo a sabotear la compañía. Spoilers, no era imaginario, si era real y era el prototipo. Teodoro dibujaba a este amigo representándolo vestido de morado, sentado en una cama mientras un brazo esquelético emergía de debajo. Este dibujo sugiere fuertemente que este amigo imaginario de Teodoro en verdad era el experimento 1006. Cosa que se revela en un ARG del episodio 3, conocido como Búsqueda por computadora de Lake Pier. El mismo gira en torno a los Smiley Critters, unos bichos famosos por sus sonrisas maníacas, pero que daban pesadillas a los chamacos que tenían uno. Esto se debía al humo rojo, el cual cayó sobre los muñecos en un error de producción. Es que es mi primer día. Como resultado de esto, Catnap fue retirado de la alineación y eliminado de cualquier tipo de material promocional, pero se mantuvieron en Home Sweet Home por razones desconocidas. Este ARG te guiaba a través de varios sitios de internet, pero lo más importante es el video titulado Prueba Humo Rojo 048,
que podía reproducirse en el propio ordenador o en un enlace de Vimeo. En este video se mostraba un gas rojo emitido desde un tubo negro conectado a una especie de máquina. Mientras administraba el gas, al final se escuchaban gritos de niños antes de pasar a estática y luego solo la oscuridad. Volviendo al Teodoro, un día Teodoro recibió instrucciones de 1006 para abrir una puerta de mantenimiento en Playcare usando un Grabpack robado y un Grabpack Hand verde. Siguiendo la guía del prototipo, Teodoro intentó abrir la puerta, potencialmente con la intención de que 1006 permitiera que los huérfanos escaparan. Sin embargo, debido a su corta edad y a la falta de comprensión sobre cómo madres operar esta chingadera, Teodoro terminó electrocutado por la mano verde. ¿Rojo, azul o verde? Siempre hay rojo o azul en las películas. Así que verde. ¡No! Y necesitó atención médica inmediata. Se concluyó de que el causante de todo esto fue el amigo imaginario del chamaco. Además, el mismo Thomas Clark, que recuerdo era el pediatra que fue diagnosticado con cáncer de pulmón, mencionó que él mismo vio al amigo imaginario del niño. Debido a las lesiones, decidieron convertir al pequeño en catnap, encargándole la finalidad de hacer dormir a los niños en Home Sweet Home, dándole como tarea evitar que los huérfanos escapen de Playcare. Sin embargo, al encontrarnos después del incidente del tren, este arroja al jugador por un tobogán hacia un compactador de basura. Después de escapar y andar por ahí vagando, escuchamos un teléfono. Quien nos llama es Oli. En la llamada nos explica que se sabe que estaremos molestos con Poppy por no dejarnos escapar. Y obvio, literalmente nos dejó encerradas con chingaderas mutantes. Sin embargo, nos dice que nos necesita para ayudar a salvar a mucha gente. Esto nos lo dice con una voz sorprendentemente alegre, aún y conociendo la situación tan perra a la que nos enfrentamos. Oli posee mucho conocimiento sobre Playcare, ya que le dice al jugador a dónde ir y qué hacer en cada lugar al que ingresamos. También es muy consciente de las amenazas en el lugar, especialmente de catnap, así que nos dice sobre cómo lidiar con todo esto. Es así que el jugador va hacia un teleférico conocido como Elliot's Express, donde escucha un discurso de Elliot Ludwig, quien fue el fundador y supervisor de la compañía. Este hombre dedicó su vida a alegrar a los niños, descuidando su vida personal a su esposa Molly, la cual se divorció de él, y se le conoce una tragedia familiar ocurrida en la época de los 60s. Él era un hombre que creía en la felicidad infantil, sin embargo, no era ajeno a los experimentos que ocurrían dentro de la fábrica. Una nota del documento conocido como el Experimento 814 nos narra cómo experimentaba con ratas moridas exponiéndolos al gel de amapola, terminando con que encontró propiedades inusuales, lo que lo animó a experimentar con cosas más grandes como un ser humano. Y sí hay teorías como que se cree que intentó revivir a un familiar con este jugo de amapola. El caso es que al llegar a Playcare, Oli nos da la llave de la zona de producción de gas, mejor conocido como humo rojo. Pero antes de que catnap llegue, debemos ingresar al Home Sweet Home del lugar donde los huérfanos vivían y dormían. Es aquí que el jugador se pone bien loco al inhalar el humo rojo y llega hasta unas grabaciones que afirman que se encontró el cuerpo de un infante en la propiedad de Elliot Ludwig. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. También nos encontramos una cinta que da la bienvenida a los empleados. La misma comienza normal, pero conforme avanza, debido a los efectos del gas, comenzamos a ver todo de forma bizarra, además de dar cierta paranoia, pues se rompe la cuarta pared. La cinta se dirige hacia nosotros directamente con el jugador, narrando en parte los acontecimientos como que regresamos años después, todo debido a la carga de conciencia,
mientras comenzamos a ver la versión bizarra o Nightmare de Oogie Boogie. Aquí tenemos una alucinación donde Oogie Boogie se come al prota y despertamos en Home Sweet Home, donde encontramos una máscara de gas. Después de esto nos enfrentamos a Kissy Missy, de la cual no se sabe si tiene un huérfano adentro, pero sí que fue creada en 1985 como una versión femenina alternativa de Oogie Boogie, todo debido al éxito de este bicho. En el invierno de 1991, Playtech Company creó el formulario experimental de Kissy Missy como parte de la iniciativa Cuerpos Grandes, aunque permaneció mayormente en el almacenamiento B. Y ahí estaba tranquila hasta el incidente de reubicación ocurrido el 8 de agosto de 1995, poco antes de la hora de la alegría. Dicho incidente de reubicación lo hemos visto en la cinta editada y restringida. Al comienzo de la cinta dice que ha sido alterada por un tercero. Más adelante la cinta dice repetidamente liberen a Kissy. Ese día Kissy fue cargada en un tren de carga para ser trasladada a Playcare, todo de acuerdo con el plan de contingencia de Cuerpos Grandes. Pero en el camino, de repente se soltó de las correas cuando el tren iba más rápido. Y segundos después tuvo lugar la hora de la alegría. En el tercer episodio intenta ir tras el jugador, pero es detenida por Poppy, quien arrepentida explica que el jugador necesita deshacerse de los monstruos que los torturan, explicando que el prototipo moricionará al jugador si intentamos escapar, y que es necesario acabar con él. Como si no hubiésemos podido huir hace rato, pero bueno. Ollie le dice al jugador que vaya a la escuela para restablecer la energía. Todo mientras intentan encender el generador, y aquí nos encontramos con Miss Delight o Señorita Delicia. Miss Delight o Señorita Delicia era una de las maestras de Playcare. Después de la hora de la alegría, Catnap las encerró dentro de la escuela. La Señorita Delicia mencionó escuchar algo respirando del otro lado de la puerta, por lo que creó un arma en caso de que surgiera algo. Debido a esto, sus hermanas la alejaron, privándola de alimento. Con el tiempo, ella enloqueció y comenzó a creer que su arma estaba viva. Barb, su arma, le dijo que se quedara quieta hasta que sus hermanas creyeran que había fallecido. Momento donde les tendió una emboscada consumiendo a sus hermanas en cuanto bajaron la guardia. Aunque parece que se arrepiente de ello, pues sus notas explican que lo siente, pero que algo en su interior clamaba por comida. Su madre se llama Hambre. Una vez sola pudo salir del lugar, solo para encontrarse con Catnap, forjando una extraña tregua. Ella aún tiene hambre, por lo que se comunica con el jugador a través del sistema de bocinas de la escuela. ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¡Vivo! ¿Barbie? Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. Su forma de acercarse es mientras no la vemos, posiblemente tratando de emular lo que le resultó con sus hermanas. Cuando el jugador se acerca a la salida de mantenimiento de la escuela, Miss Delight abandona su regla de movimiento y carga en chinga contra el jugador, quien le derriba una puerta provocando que fallezca instantáneamente. Avanzamos consiguiendo la mano naranja en el camino y podemos ver a Catnap adorando un santuario del prototipo. Está tan ocupado en esto que logramos ver el teatro a través de las cuevas enfrentándonos a las criaturas sonrientes. Estos son versiones miniaturas de los Smiley Critters. Al salir de ahí llegamos a unas tipo celdas donde encontramos a Dog Day. Dog Day originalmente coexistió en armonía con el grupo de Smiley Critters, cada uno con su propio experimento de cuerpos grandes.
Tras los acontecimientos que tuvieron lugar en la hora de la alegría, la pandilla comenzó a separarse, dejando a Dogday como el único superviviente. Catnap luego encarceló a Dogday en una celda oculta dentro de Playhouse. Todo esto debido a su desobediencia hacia el prototipo. Cuando lo encontramos, este nos explica las atrocidades que Catnap lleva a cabo en el lugar. Además revela que se está recibiendo órdenes del prototipo, al cual Catnap adora como si fuera un chingado dios. Es mientras hablaba con los Smiley Critters que se dan cuenta de su oportunidad y devoran al cuerpo de Dogday, arrastrándose debajo de su piel y usando la misma como un nuevo recipiente para perseguir al jugador. El prota logra escapar de él, siendo lo último que escuchamos solamente sus gritos. Es gracias a Oli que llegamos a la oficina del consejero, lugar donde vemos la cinta de advertencia a empleados conocida como 8895, alerta de emergencia. Esta cinta llamaba a evacuar advirtiendo de una fuerza hostil, evento que conocemos como la hora de la alegría. Sin embargo, las cintas VHS fueron interrumpidas por un tercero que accedió a las mismas, quizás influenciado por el prototipo, quien intentaba engañarlos para que abrieran las puertas a todas las entidades hostiles y que éstas pudieran entrar y atacar. El mensaje que mostraba era: abre las puertas ahora, ha llegado la hora de la alegría. Indicaba que la influencia del prototipo no era rival para los supervivientes. En ese momento el jugador regresa atravesando a la oficina del consejero. Ingresamos a un área con humo rojo y aquí nos encontramos con Catnap, quien nos quita la máscara de gas, haciéndonos tener un sueño alucinógeno donde Poppy hace varias preguntas con visiones de sombras. Oli le da al jugador la batería para alimentar la zona de producción de gas. Regresamos, pero Catnap nos tiende una emboscada llenando la habitación con humo rojo y nos corretea hasta el ascensor. Catnap se electrocuta y sin darse cuenta se prende fuego exhalando el humo rojo. El brazo del prototipo emerge del techo y se ofrece a ayudar a Catnap antes de desuscribirlo de la vida. Ya sin el bicho logramos desviar el gas encontrándonos con Poppy, quien muestra una cinta con imágenes del circuito cerrado de lo ocurrido en la hora de la alegría, mostrándonos cómo fue el prototipo quien dio órdenes para acabar con todos. Poppy no estaba de acuerdo con esto, ya que se perdieron vidas inocentes, por lo que prometió ese mismo día acabar con el prototipo. Es así como juntos tomamos un ascensor a las profundidades de la fábrica, que a este punto más que fábrica parece una chingada mina de lo profundo que es. Kissy Missy se queda atrás para activar el ascensor, pero mientras descendemos es atacada por una entidad desconocida. Y ocurren más cosas y terminamos en las profundidades de la fábrica. Y hasta aquí la historia conocida de Poppy Playtime. Me salté un poco de los inicios de la fábrica, pero eso la verdad es relleno. Lo importante son los experimentos con ratas y que el vato muy buena gente y todo, pero quería practicar en humanos.